Hola, ¿cómo están? Soy Yui-san y les traeré teorías viendo universo. Espero que les guste. Sin más que decir, empecemos. Los personajes, músicas e imágenes que aparezcan en este fanfic no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Los personajes del universo de Danmachi están descansando en la sala de cine y empiezan a platicar sobre lo que vivieron en estos días donde Yui desapareció de la mansión. ¿Qué es lo que dijo Yui antes de irse de la mansión?, pregunta desconcertada a los demás personajes del universo de Danmachi. Lo que dijo Yui es que tiene que ir a ver a unos invitados en otro universo paralelo. Lo dice Loki a las demás personas que están sentadas junto a ella en la sala de cine. Así que Yui se fue a ver a otros personajes. Qué chico tan malo que nos dejó en esta mansión oscura y silenciosa. Y se fue con su otra mujer dejándonos abandonados. Lo dice Freya en un tono triste y una actitud de una mujer abandonada por un cabrón. Ya pasaron varios días sin que nos hubiera mostrado unos nuevos universos. Siento que estos días son bastante aburridos. Si no hubiese desaparecido ya nos hubiera mostrado varios nuevos universos. Lo dice Tiona en una actitud sin emociones como un pescado salado. El niño tiene sus propios problemas, pero por eso trabaja mucho. Sino porque nos deja en este lugar sin aparecer por varios días en esta gran mansión. Lo dice Demeter un poco triste al pensar en el peli blanco diagonal Yui trabajando sin descansar por varios días. En un mundo desconocido, en un universo desconocido, en una área del multiverso desconocido para todos los seres en los varios dominios de diferentes franquicias donde existe el concepto de multiverso. Desde la gran distancia se puede ver como un continente flotando por el vasto espacio se está moviendo a un lugar desconocido. Dentro del continente podemos encontrar bestias divinas y bestias de fantasía corriendo por todo el continente, demostrando que este continente sigue en la era de los dioses. Pero dejando de mencionar el bioma del continente, en un área del vasto continente podemos encontrar una hermosa playa donde está una silla de playa donde un hermoso joven de cabello blanco con una belleza demoníaca conocido como Yui, una entidad misteriosa que le encanta raptar personajes de diferentes franquicias para que puedan ver diferentes universos. Ha pasado bastante tiempo desde que estuve con los miembros del universo de Danmachi, así que tendré que ir a verlos para poder seguir mostrando diferentes universos a los demás personajes de Danmachi. Lo dice yo sentado en una silla de playa. Lugar sala de cine, nos podemos encontrar a los demás personajes del universo de Danmachi platicando sobre algunos momentos icónicos que estuvieron haciendo cuando Yui desapareció de la mansión. Estuve entrenando con la hermanita de Bell. En la sala de entrenamiento que está por el lado noroeste de la mansión, también estuve con Bell y con Lefilla. Dice Ice Wellenstein, mencionando lo que estuvo haciendo cuando Yui desapareció de la mansión. Hablando de eso, ¿quién es la hermanita de mi querido Bell?, pregunta desconcertada la Lowly de grandes atributos maternales más conocida como a Ice Wellenstein sobre la desconocida hermanita de Bell. ¿No lo sabes?, pregunta Lefilla triste y luego explica cómo conoció a la hermanita de Bell. Bell quería ir a entrenar solo con Ice Wellenstein, así que cuando vi que eso estaba pasando pues los perseguí y en el camino nos encontramos con la desconocida queriendo ir a la sala de cine. Así que le preguntamos sabiendo que no podía hacernos daño por las restricciones de la mansión y la desconocida nos explica quién dijo que se llamaba Bella y que era la hermana de Bell. Termina explicándole Lefilla a los demás personajes del mundo de Danmachi. Pero antes que siguieran platicando escuchan cómo se abre la puerta de la sala de cine y ven a Yui regresando con una sonrisa como el sol. Loki pregunta con curiosidad e interés sobre dónde estuvo Yui. ¿Dónde has estado, mocoso? ¿Y por qué nos dejaste solo en este lugar sin nada que entretener? Yui le responde a la pregunta de Loki con las siguientes palabras. Estuve ocupado con varias cosas importantes en el multiverso. También estuve viajando por el multiverso viendo que no haya una destrucción o guerra de nivel multiversal infinito. Los personajes del universo de Danmachi empiezan a tener ojos en círculos de mosquitos sin entender o comprender lo que dijo Yui sobre lo que está haciendo. Yui, al ver lo confundidos que están los personajes de Danmachi, chasquea los dedos para aprender la pantalla de cine haciendo que los personajes vean la pantalla, para que puedan olvidar lo que dijo y que se entretengan. Los personajes que estaban mirando la pantalla de cine intentando olvidar lo que dijo Yui anteriormente. Uno de ellos le pregunta con curiosidad a Yui sobre la pantalla de cine las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de universo nos estarás mostrando actualmente? ¿Y nos puedes describir de qué tipo de universo veremos a continuación?
Pregunta Finn intentando analizar qué tipo de universo estará viendo en la pantalla de cine. Ice Wellenstein interrumpe el diálogo de Finn y Yui con las siguientes palabras. Tiene que ver con esos tipos que aparecen en la pantalla que parecen ser superpoderosos. Pregunta Yui con curiosidad e interés sobre los tipos fuertes que aparecen en la pantalla de cine. Yui asiente a las preguntas de Finn. También asiente a la pregunta de Ice Wellenstein y responde. Lo que verán a continuación es una recopilación de hombres fuertes de varios universos diferentes con todo tipo de poderes sobrenaturales diferentes como la magia, el mana, etc. Los personajes al escuchar qué tipo de video mostrará Yui, empiezan a fantasear de qué tipo de hombre fuerte de un mundo diferente verán en la pantalla de cine. Así que miran la pantalla con atención para poder descubrir más rápido a los seres más fuertes de varios mundos. Fuertes patadas directas hacia tu cara, la palabra del líder se obedece, no me cuestionarán. Si poco la toma todo el mundo teme, puesto que nosotros podemos mostrarles que ser los más fuertes. Nunca un grupo de cobardes papapande, ser los orgullos de su pandilla. Si de un golpe los tumbo y los dejaré de rodillas. Si eso sirve, entonces sirve, festival de golpes libres. Un carrete está más fuerte, todo si este sirve. Ese es uno de los tipos más poderosos del multiverso. Siento que ese chico se puede derrotar fácilmente, incluso si me enfrentara con 100 de ellos los derrotaría. Si son de este nivel, pues es bastante lamentable los seres más poderosos de diferentes universos. Lo dice Beteloga molesto por pensar que los rangos S son seres muy poderosos, pero viendo que son bastantes débiles. Yui solo sonríe y le dice a Beteloga, no es que sea muy débil sino que la cosmovisión de ese mundo es débil. Por ejemplo, en ese mundo no existe ningún tipo de poder sobrenatural, haciendo que en ese mundo solo existan personas comunes y ya puedes imaginar si esa persona es fuerte. Pero en realidad existe una persona con la capacidad de viajar al pasado modificando el futuro. Si dices eso, pues parece que esa persona es un hombre fuerte, sino porque teniendo el mismo nivel de vida o poder se puede derrotar varias personas del mismo nivel. Lo dice Loki queriendo tener como miembro de la familia al chico de cabello amarillo. También no te olvides que es ese mundo que casi no existe ningún poder especial. Nace una persona con la capacidad de viajar entre líneas de tiempo modificando el futuro con el pasado. Dice analizando Efaetus con interés sobre cómo funciona la habilidad de viajar entre líneas de tiempo. Como era de esperarse de los mortales, pueden hacer milagros incluso sin la ayuda de los dioses. Lo dice Demeter con un suspiro por pensar en la potencial de algunos humanos. Hablando de eso, ¿nos puedes decir algo sobre ese hombre fuerte y sobre todo nos explicas algo de la historia de ese mundo? Pregunta Estia con curiosidad sobre ese hombre rubio y sobre el mundo donde vive. Majiro Sano, alias Mickey, es el líder de la Tokyo Manji, un grupo criminal o mejor dicho una pandilla de motociclistas. Es un personaje importante del mundo de Tokyo Revengers. Dice Yui con una sonrisa en los labios. Entiendo el concepto de pandilla criminal, pero ¿qué es la pandilla de motociclistas? Pregunta Andrómeda con curiosidad sobre lo que es una pandilla de motociclistas. Yui responde, es solo como un grupo de personas, a menudo jóvenes, que se unen con un propósito común, que puede ser social, criminal o ambos. Les doy un ejemplo, tu familia Loki tiene un territorio y la familia Estia tiene también su propio territorio, los gobernantes del territorio pero más tiránico. Si otra familia intenta entrar a tu territorio, se empieza una guerra entre ellos por el territorio. Eso es el concepto de pandilla, y el concepto de motociclistas es como miembro de la familia y les gusta andar con caballos juntos. Es como la guerra entre clanes, pero más pequeña, así que es la pandilla. Son como un grupo de familias oscuras guardando sus territorios sin dejar que ninguna otra familia entre y sobre todo les gusta andar juntos con hermanos en caballos. Lo dice Finn analizando y comprendiendo lo que explicó Yui. Algunas personas entienden el concepto de pandilla de motociclistas y otros personajes están tan mareados que en sus ojos brilla la inocencia y estupidez de alguien que solo escuchó palabras celestiales. Pero no nos dijiste la explicación sobre ese universo conocido como Tokyo Revengers. Dice Tiona con una cara tonta. Yui responde, como dije anteriormente, ese mundo es uno sin poderes especiales como la magia, el mana, etc. Pero hubo un milagro que hizo que una persona pudiera viajar entre líneas de tiempo, haciendo que la persona diagonal protagonista viaje intentando salvar a sus seres queridos que están en la pandilla. Y este Majiro Sano es un hombre que se le puede decir que es invencible en una pelea entre personas con el mismo nivel de poder, pero aún así con el mismo poder puede enfrentarse con varios del mismo nivel. Beth Louge dice,
como era de esperarse de un vídeo que habla sobre los seres más poderosos de varios universos distintos, aunque el primero es débil comparado conmigo, pero en su mundo es realmente un hombre que se le puede decir que es invencible en el mismo nivel de poder. Los personajes del universo de Danmachi miran la pantalla de cine queriendo ver quiénes serán los siguientes personajes que aparecen en la pantalla de cine. Es más, el pretaca número 1. Oh my. No me puede ganar ninguno. Alright. No quiero faltar a ser duro, pero están conscientes que villano no pudo ninguno. Quizá mi cuerpo se encuentre debilitado y no tenga fuerza como para luchar más, pero mi llama no se ha apagado, así que usaré mi United. Este es un hombre súper fuerte. Mira esos músculos, mira esas potencias de puños capaces de destruir los cielos y la tierra. Se puede notar que tiene una poderosa fuerza física. Es realmente un hombre fuerte poco común. Lo dice Tione sorprendido sobre el MICT y la fuerza que tiene. Este tipo de monstruo es lo que esperaba que nos mostrará en el video de hombres fuertes del multiverso, no como el anterior, aunque es fuerte para la gente común, pero para nosotros es un debilucho. Pero dejando de eso a un lado, esa persona es realmente un hombre muy fuerte. Lo dice Beteloga feliz al ver que es un hombre fuerte. Ese hombre de seguro tiene sangre de algún dios, titán o enano. Si no, no puedo pensar en qué forma los mortales puedan tener este tipo de poder físico que superó el cuerpo mortal alcanzando el reino de los semidioses. Lo dice Loki con interés sobre qué tipo de linaje o tipo de misterioso poder tiene Almir. ¿Nos puedes explicar algo sobre este personaje con un poder físico que alcanzó el reino de los semidioses y también autoproclamado héroe número 1? Lo dice Hermes con interés sobre Almir, el autoproclamado héroe número 1. Eso sí, quiero saber cómo este tipo puede ser llamado como un héroe legendario y sobre todo ser el autoproclamado héroe número 1. Pregunta Belcranel con curiosidad e interés sobre este tipo de héroe autoproclamado. Desde su juventud, Almir siempre había tenido un objetivo único, pero oneroso, en mente: convertirse en un pilar de esperanza en el que la gente siempre pudiera confiar durante los tiempos difíciles. Después de obtener el One for All de Nana, Almir se convirtió no solo en un héroe sino en una leyenda, gracias a su competencia y carisma aparentemente infinitos. Sin importar a quién o a qué se enfrentara, Almir se levantaría triunfalmente cada vez, una batalla tras otra, inspirando al mundo y enviando miedo a los corazones de los villanos en todas partes. Tiene una habilidad crónica para salvar a tantas personas como pueda, un rasgo que comparte con su sucesor. Se enfrentó al villano más fuerte de su mundo, salió victorioso pero con un cuerpo hecho trizas. Responde Yui sobre algo de la información de Almir. En otras palabras, Almir es una persona con justicia en su corazón. También es un formidable guerrero, como era de esperarse de un héroe de otro mundo, dice Artemisa sorprendido. ¿Nos puedes decir qué tipo de universo es donde vive Almir, sino porque existen los seres conocidos como villanos? Pregunta desconcertada Loki con interés sobre el tipo de mundo donde existe Almir. La historia se desarrolla en un mundo donde los héroes son profesionales con licencia y el heroísmo es una industria consolidada. El entorno incluye diversas ubicaciones, como la preparatoria UA, ciudades bulliciosas y escondites de villanos, todo lo cual contribuye al rico e inmersivo mundo de la serie. Responde Yuya Louki. Así que los héroes son como los aventureros en nuestro mundo. Luego un fin con curiosidad e interés sobre el concepto de héroe en el universo de My Hero Academy. Exactamente eso es ser un héroe en el universo de My Hero Academy, y en ese mundo se utiliza una habilidad llamada Quirk. Son habilidades únicas que cada individuo puede poseer, desde el control elemental hasta mejoras físicas. La diversidad de Quirks aporta profundidad a la serie, creando una amplia gama de personajes y estilos de combate únicos. Responde Yui a los personajes de Danmachi. ¿Y cómo es la estructura de su sociedad de ese mundo? Pregunta Rivera con curiosidad pensando que se parece a cómo está hecho el gremio. La sociedad de héroes es un sistema estructurado y regulado donde los héroes se clasifican y obtienen licencias. Este enfoque profesional del heroísmo aporta una perspectiva única al género de superhéroes, combinando elementos de las narrativas tradicionales de héroes con las de un trabajo. Le responde Yuya Rivera. ¿Qué universo tan especial? Nos recuerda cómo era el mundo antes que bajaríamos de los cielos, donde los monstruos entre comillas villanos se enfrentan a los héroes, pero en ese mundo no tienen ningún apoyo divino, dicen los dioses de Danmachi.
Un mundo donde realmente existen los héroes aunque no tanto como mi Bell más querido, dice este abrazando al peli blanco. Me enseñó que los débiles siempre mueren. Aprendí a fabricar mi propia suerte, serme fuerte, hacerle frente al que me enfrente. Hay titán que me amedrenta y sé que tiembla cuando Ackerman aparece. Abandona tus sueños y muere. Ganar esta guerra vale mucho más que tu vida. No soy un soldado, yo soy un hombre dispuesto a hallar la salida. Y aunque tenga que matar a mi gente lo hago. Ya no compares a tu fuerza con la... Los personajes del universo de Danmachi miran con curiosidad e interés al tercer miembro de los personajes más fuertes del multiverso que está mostrando Yui en la sala de cine. Así que este es el tercer miembro de los personajes más poderosos de varios universos diferentes. Parece que es un tipo bastante débil, pero tiene el temperamento del capitán. Lo dice Beteloga un poco triste al ver que el personaje que se muestra en la pantalla de cine es un ser débil. Tiene una pequeña estatura pero parece tener una ambición que supera su tamaño, mostrando que es un guerrero bastante feroz. Dice Finn sonriendo al ver un joven con un gran potencial en la batalla. Este tipo de chico si estuviera en nuestro mundo será uno de los pocos seres mortales que se puedan convertirse en un legendario héroe, dice Loki con una sonrisa. Exactamente tiene el potencial de convertirse en un héroe, pero lamentablemente no está en nuestro mundo sino en uno desconocido. Lo dice triste Freya que está un poco interesada en Levi. Yui, te puedo preguntar si nos puedes decir alguna información sobre en qué tipo de universo es donde existe el tercer miembro de los seres poderosos del multiverso que nos estás mostrando en la pantalla de cine. Pregunta Estia con curiosidad sobre el mundo donde aparecen esos gigantes extraños. Y no te olvides de mencionar quién es el tercer miembro que aparece en la pantalla de cine, el chico que tiene una gran habilidad en matar a los gigantes y con un gran temperamento al limpiar las cosas. Pregúntale Pilla con curiosidad sobre el tercer miembro desconocido que aparece en el video. Hablando de eso, ese chico tiene una gran habilidad para derrotar a esos gigantes que tienen un poder destructivo superior a ese pequeño humano, dice Bell femenino, siendo abrazado por Estia. Como dice mi hermana, esa persona es alguien increíble incluso en su mundo, como está dicho en la pantalla de cine. Este tipo es el más fuerte de su mundo, o eso se entiende. Lo dice Bell con interés sobre este humano pequeño, habiendo aceptado que la Bell femenina sea su hermana aunque tengan la misma edad. Desde hace 100 años atrás los titanes aparecieran de la nada y llevasen a la humanidad al borde de la extinción. La población vive encerrada en ciudades rodeadas de enormes muros llamados María, Rose y Cine, con el fin de protegerse de la aparición de nuevos titanes. Esa es la introducción de ese mundo. Es un mundo donde existen gigantes como la que aparece en la pantalla de cine. Lo dice Yui con una sonrisa traviesa al ver cómo los personajes del universo de Danmachi les da asco al ver a esos titanes. Ese tipo de mundo es como el de nosotros, pero en vez de titanes en nuestro mundo existe una mazmorra que tiene la capacidad de engendrar monstruos. Lo dice Festo sorprendido por lo singular de ese mundo. Es un mundo bastante interesante, dicen los personajes divinos de Danmachi viendo con curiosidad e interés sobre la casi extinción de la humanidad de ese mundo. El personaje fuerte que están viendo es Levi Ackerman, también referido como Capitán Levi, es el capitán de escuadrón, literalmente, líder de los soldados, del escuadrón de operaciones especiales del cuerpo de exploración, y es conocido como el soldado más fuerte de la humanidad. Y como está en la pantalla de cine, él es más fuerte derrotando gigantes. Dice Yui a los demás personajes de Danmachi. Es una persona interesante, si estuviera en nuestro mundo me gustaría invitarlo a unirse a nuestra familia. Lo dice Loki satisfecha al ver cómo Levi derrota a los titanes diagonal gigantes. Aunque no quiera admitir, esa persona es un hombre digno de estar en el video de los hombres fuertes en su mundo. Lo dice Betelog asombrado por la manera que Levi, un ser que es débil, pudiera derrotar a seres más fuertes y poderosos. Los personajes del universo de Danmachi, ya interesados por descubrir a los demás personajes poderosos de diferentes mundos, miran la pantalla de cine con atención. Escanor, quien tiene la decisión. Aunque tengas razón, me pedirás perdón. Da igual la religión, me rezaste a tu Dios. Conmigo no hay salvación, a un enemigo doy destrucción. Al ver a mis ojos solo verás un sol, al escuchar mi voz rojestel. Se puede ver que este cuarto miembro de los personajes de ese grado es un ser increíble. Incluso viéndolo desde la pantalla, se puede notar la abrumadora presión de un ser, una persona fuerte. Lo dice Bell sorprendido por la presión de ese hombre con la presencia de un sol feroz. Viéndolo desde la perspectiva de un dios, es como la encarnación de una bendición de un dios supremo, con el concepto del sol.
Me preguntó qué tipo de Dios le dio esa bendición. Dice sorprendido al ver cómo el mortal es amado por un Dios del sol y se pregunta qué tipo de Dios puede dar tanto bendición a un mortal. Debe ser como uno de nosotros, un ser divino poderoso, pero su amor por ese mortal es tan grande que le dio una gran bendición, sino porque ese Dios le dio una bendición casi llegando al nivel de darle una divinidad a un simple mortal. Se pregunta Beara sin comprender los pensamientos de esa entidad divina que le dio la bendición del sol al mortal que están mostrando en la pantalla de cine. Aunque no comprendo cómo una bendición divina es tan poderosa para que pueda hacer que un simple mortal pudiera llegar a estar a la par con los dioses sin necesidad de seguir evolucionando hasta llegar al nivel de los dioses. Se pregunta desconcertado Loga con celos al saber que un debilucho con la bendición de un gran ser pudiera tener el poder de un dios. ¡Qué hermoso! Es bellísimo, mira esos músculos, esa presencia, quiero tener el sol en mis brazos. Dice exclamando Apolo con ganas de tener al sol diagonal Escanor junto a él por la eternidad. Por cualquier cosa mejor nos puedes explicar de qué tipo de mundo es. Pero de seguro será un mundo donde existan los dioses sino porque ese mortal obtuvo la bendición divina del sol. Pregunta Freya con interés sobre la información de ese mundo desconocido e interesante, ya que lo quieren saber. Pues, les diré alguna información sobre ese mundo. El mundo fue creado por el caos, una entidad sin forma física que se manifiesta a través de sus creaciones. En ese mundo el rey demonio y la deidad suprema, dos de las creaciones del caos, separaron el mundo en diferentes reinos y crearon sus propias razas, iniciando la Guerra Santa. La Guerra Santa entre el clan demonio y la alianza de razas, humana, gigante, hada y diosa, causó gran destrucción en Britania y fue finalmente sellada por el ataúd de la oscuridad eterna. Tras la Guerra Santa, los gigantes y las hadas se retiraron a sus reinos, los demonios fueron sellados y las diosas perdieron sus formas físicas, permitiendo que los humanos, la raza más débil, estableciera reinos y se convirtiera en la raza dominante. Termina diciendo la princesa de Avalon con la garganta seca. Así que esa es la historia de ese mundo. Pero ¿nos puedes decir cómo se llama el cuarto protagonista de este video? Pregunta Andrómeda con curiosidad e interés sobre el sujeto con la presencia del sol. La historia del cuarto protagonista es que Escanor nació como el príncipe del reino de Castello. Cuando era niño, su hermano mayor Damen siempre estaba abusando de él, hasta que un día, su poder despertó y accidentalmente rompió el brazo de su hermano. Sus padres lo repudiaron empezando a llamar monstruo y todas las fuerzas del reino trataron de matarlo. Esta es la historia de Escanor. Cuando veamos el video sobre él, hablaré más sobre él. Dice Yui a los demás personajes de la sala de cine. Así que esa es la historia de ese sujeto con la presencia del sol. Dice sorprendido Finn. Los personajes del universo de Danmachi miran con interés al quinto protagonista del video que se está mostrando en la pantalla de cine. Mírame a los ojos y dime quién contarás. La marchante Madara, todo un ejército y no se pueden igualar. Mira para el cielo, su compensa acabará peleando 200%. Tu rival está muerto, nuestro mi Susano perfecto. Caras veo el miedo, así que enfréntame, te daré una paliza. Soy ese dios Madara Uchi. Este quinto miembro tiene el aura de una persona que salió de las montañas de cadáveres y mar de sangre. Este tipo de persona es mi persona favorita. Si no fuera de otro universo me gustaría tenerlo como miembro de la familia. Lo dice Ares, el dios de la guerra, con anhelo en los ojos viendo la figura de Madara. Al escuchar lo que dijo el dios de la guerra, Loga dice, eso es cierto, esa persona tiene el aura de un guerrero que se enfrenta en 100 batallas. Ese guerrero, desde la pantalla se puede sentir el aura que emana de pura peligrosidad. Siento que si me enfrentara a él, sería asesinado en segundos. Lo dice con sudor en la cabeza al estar muy nervioso por el aura de peligro que tiene ese guerrero. Se nota que en su mundo esta persona es un hombre súper fuerte, capaz de ser uno de los hombres fuertes en su propio mundo. Pensé que era el más fuerte, pero viendo lo que se dice en la pantalla que es la segunda persona más fuerte de su mundo, qué raro, los de antes se decía que eran invencibles en el mundo. Dice desconcertado Hermes sin entender por qué esta persona es escogida para los seres de grado S. Yui sonríe y le responde a Hermes. Eso es porque el hombre que están viendo en la pantalla de cine, se llama Madara, es un miembro de la familia Uchiha, es una familia con poderosos poderes oculares con un linaje ancestral con origen del hijo del sabio de los 6 caminos. ¿Quién es el sabio de los 6 caminos y por qué se dice que es una familia con líneas de sangre ancestral que tiene origen del hijo del sabio de los 6 caminos? Pregunta desconcertada Estia con interés sobre la historia del mundo donde está Madara.
Ya que lo quieren saber, pues le diré cómo se desarrolla el mundo ninja donde Madara vive. La historia comienza con la llegada de Kaguya. Llega a la Tierra junto con Issei Kizutsuki, miembro de su clan, con la intención de cultivar el dios árbol para obtener la fruta del chakra. Kaguya se rebela contra Issei y consume la fruta del chakra, obteniendo una inmensa cantidad de poder y la capacidad de manipular chakra. Con su poder, Kaguya logra detener las guerras, pero su método de control y dominio crea una época de paz que, a largo plazo, genera resentimiento y desobediencia en la población. Kaguya da a luz a 2 hijos, a Goromo y Amura, quienes heredan su chakra y sus jutsus, el Rinnegan y el Byakugan, respectivamente. A Goromo y Amura se enfrentan a Kaguya, luchando por el control de su poder y para establecer un sistema de paz basado en el equilibrio y la cooperación, en lugar de la dominación. Les contaría más, pero cuando veamos los vídeos del mundo ninja, les seguiré explicando, termina diciendo Yui con la garganta seca. Es un universo bastante interesante, me gustaría saber más sobre el mundo de Madara y eso del sabio de los 6 caminos, y sobre todo descubrir quién es Kaguya. Dice Finn con curiosidad e interés sobre la historia del mundo ninja. Varios dioses inmortales piensan lo mismo que Finn con interés y curiosidad sobre el mundo ninja. Este quinto miembro es una persona fuerte, digna de ser mencionado en este video, sobre todo viendo cómo Madara derrota sin esfuerzo a los demás ninjas con la que está peleando. Dice Alfia con instinto de lucha, queriendo pelear con Madara. Es sorprendente pensar si existe una manera de derrotar a un tipo como Madara. Se parece al dragón negro de nuestro mundo, un ser invencible para el reino mortal. Dice triste de meter por pensar que Madara no será derrotado. Eso es cierto. Es difícil porque derrotar a los seres encima del mundo por la cosmovisión del mundo, por ejemplo el dragón negro en el reino mortal es invencible, pero en la cosmovisión divina es solo una hormiga más grande. Termina diciendo Takemi Kazuchi. Los personajes del mundo de Danmachi miran con curiosidad e interés al sexto miembro que aparecerá en la pantalla de cine. Ganas de comer y mi menú de hoy, el delicioso nen, ese genial sabor. Aquí dicto mi ley, aquí su dios soy yo. No solo soy un rey, también un cazador. Quien dice que una hormiga es débil solo me dan pena. Apenas comienza el duelo y los tengo decenas de ser nadie. A ser alguien con esfuerzo, quise ver eso en los humanos, pero hasta tú. Este es el sexto personaje de los personajes que aparecerán en la pantalla de cine que está mostrando Yui en la pantalla de cine. No es humano sino una raza distinta a la humana, pero no sé qué raza es. Dice desconcertada sin entender qué tipo de raza es el sexto personaje que aparece en la pantalla de cine. Este personaje se parece a una hormiga humanizada, es de una raza diferente de lo que conocemos o que están en el reino mortal, se parecen más a los monstruos con inteligencia que nacen en la mazmorra. Dice analizando Andrómeda con interés sobre qué tipo de raza es el sexto personaje que aparece en la pantalla de cine. Se puede ver que en su mundo esta persona es uno de los seres más fuertes bajo los seres divinos. Dice Finn analizando lo que ve en la pantalla y explicándolo a los demás personajes de Danmachi que están en la sala de cine. Eso es cierto, como se muestra, esta persona que aparece en la pantalla se puede ver, como de pequeño muestra un poder poderoso, pero este tipo de poder es diferente a la desgracia familiar de nuestro mundo, sino un poder especial como la de anteriores personas que se mostraron en la pantalla de cine. Dice Gareth aceptando lo que dijo Finn sobre el personaje que estaba viendo en la pantalla de cine. Gareth es el hijo de Louki, uno de los 3 grandes junto con Finn y Riveria. El poder que tiene la hormiga humanoide y el que se muestra que tiene los demás personajes del mismo mundo se parece al poder de la mente pero diferente a la de nuestro mundo. Pero es extraño que en cada mundo existan leyes diferentes haciendo que existan diferentes tipos de poderes. Dice explicando Dionisio a los demás mortales que están con él. Es un mundo bastante interesante como el mundo ninja donde aparece Madara y el mundo donde aparece el bendito por el sol conocido como Escanor. Dice Freya perezosa, sentada en un trono, viendo la pantalla de cine. Hablando de eso, Yui, ¿nos puedes explicar de qué trata ese mundo y sobre el nombre de este personaje que nos estás mostrando, como nos explicaste anteriormente sobre los diferentes mundos que vimos y sus personajes? Pregunta Bell con curiosidad e interés, queriendo saber cuál es la diferencia de este mundo comparándolo con el suyo, sino también lo puede comparar con los mundos antes vistos. Yui, al escuchar la pregunta de Bell, asiente con la cabeza y empieza a explicar sobre el mundo donde aparece la hormiga humanoide. Por primero, el mundo está formado por 6 continentes, de los cuales se conocen 2, Jorvian y Asian. El océano, que lo separa en realidad es un gran lago en el continente oscuro llamado lago Moebius.
Y en ese mundo el poder que utilizan es el Minun poder del pensamiento. Yue fue interrumpido por alguien. Es un mundo muy grande. Pensé que solo es un mundo pequeño con pocos continentes, pero parece que me confundí. No es un mundo pequeño sino que es un mundo grande. Eso es increíble, me gustaría ir a verlo. Dice con interés Hermes queriendo viajar por todo el mundo de Hunter x Hunter. Yui pone unos ojos en blanco y sigue diciendo. Ese mundo se llama Hunter x Hunter y el personaje que ven se llama Meruem, una hormiga quimera y es una bestia mágica. En ese mundo existe un lugar muy especial y ese es el continente oscuro. Es un lugar desconocido y peligroso, más allá del mundo conocido. Su origen. Se cree que los ancestros de la humanidad migraron del continente oscuro al mundo conocido, y también tiene grandes amenazas. Se especula que las bestias mágicas también se originaron en el continente oscuro. Son como los monstruos de la mazmorra, y en ese continente existen 5 calamidades que son como el dragón negro, Leviatán y Behemoth. El continente oscuro alberga 5 calamidades, que representan grandes peligros para la humanidad. Termina diciendo Yui con la garganta seca. Es un mundo muy interesante, ya nos gustaría ver un video que solo se trate de Hunter x Hunter. Dicen los dioses inmortales al entender lo que quiso decir Yui y el origen de Meruem. Y esperando ver el siguiente personaje que aparecerá en la pantalla de cine. Se abren las puertas de Babilonia, abriendo en su memoria reyes son deshonras, glorias, como si tuviese un tesoro sagrado, solo que todo el baúl es uno mío personificado. ¿Qué más hará? No debo esperar, si ni siquiera Saber sabe reinar en Kingdom Blade Wars, Heavensfield, no, el King of Kings no tendrá el grial. Este séptimo personaje se me parece muy conocido. Cuando más lo veo más siento que lo he visto en alguna parte pero no lo puedo recordar. ¿Será que lo hemos visto en algún vídeo anterior? Pero parece que es un mal recuerdo porque siento un poco de asco al verlo. Dice desconcertada de meter intentando recordar quién es esa persona que lo hace parecer muy familiar. Ah, es esa persona, el espíritu heroico, que vimos anteriormente. Si no mal me recuerdo el que estamos viendo se llama Gilgamesh, el rey de los héroes de la mitología babilónica, o eso es lo que recuerdo. Dice avergonzado Loki intentando recordar más sobre Gilgamesh, el rey de los héroes. Oh, ya me acuerdo. Lo vimos anteriormente cuando Yui nos mostró el video sobre el mundo del destino, sobre la guerra del Santo Grial y los espíritus heroicos, que son la encarnación de los héroes antiguos y modernos que fueron exclamados por las personas por sus grandes logros y escritos en la historia de la humanidad en ese mundo. Dice Hefesto fascinado por el concepto del mundo de Fat. A varios personajes se les ilumina los ojos al recordar de dónde vieron al séptimo personaje que aparece en la pantalla de cine. Así que es esa persona el que estamos viendo, es el legendario rey de los héroes, uno de los héroes más importantes del mundo de esa cosmovisión. Dice Mitch exclamando sorprendido al ver a un conocido en otro video. Sobre este personaje que estamos viendo no sé qué pedirle a Yui que nos diga, después de todo casi ya sabemos toda la historia de Gilgamesh. Dice avergonzada Ermite Sanare sin saber qué decir para sacar más sobre los personajes como anteriormente preguntaron sobre información de los personajes que aparecieron en el video que están viendo y también la información del mundo. Después de todo sabemos que el mundo de Gilgamesh se parece al mundo del primer personaje que vimos, el tal Mickey, pero a diferencia del mundo donde está Mickey, el mundo de Gilgamesh es un mundo donde existen dioses, demonios, antepasados, magos y espíritus heroicos. Dice Afrodita al escuchar lo que dijo la santa de la batalla a Hermid. Eso es cierto, casi conocemos el origen de Gilgamesh. Dicen los personajes del mundo de Danmachi que vieron el video anteriormente donde apareció Gilgamesh y los demás espíritus heroicos. Pero viéndolo por segunda vez, siento un disgusto innato al ver este tipo de rey de reyes y su arrogancia que supera incluso a los dioses. Dice con disgusto Ares al ver la actitud de Gilgamesh y su forma de ser. No solo Ares sino varios dioses y personas sentadas que están en la sala de cine sienten un disgusto por la actitud de Gilgamesh y las palabras que dice. Yui solo sonríe y avergonzado dice, saben que el Gilgamesh sin la armadura dorada que ven por partes es el Gilgamesh más sabio y es el verdadero rey de reyes y de todos los héroes. Después de toda esa versión de Gilgamesh sabiendo que su reino y su vida ya están destinados a acabar sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Intenta todo lo posible para hacer que su reino dure más para poder ayudar al héroe del orden humano a aparecer en su época para enfrentar a la bestia. Termina diciendo Yui con la garganta seca. ¿Y qué más pasa?
Preguntan todos los personajes de Danmachi y enviando unos ojos de cachorrito a Yui para que pueda seguir contando la historia de esta versión de Gilgamesh y su enfrentamiento con la bestia. Yui los ignora y dice: cuando veamos una historia sobre esa parte le seguiré contando esa historia, pero antes de eso es mejor que terminemos de ver el vídeo actual. Todos los personajes miran la pantalla de cine esperando saber quién será el octavo personaje que aparecerá en la pantalla de cine sobre los seres de rango S. Tras tantos años puedo entender el pasado de alimentarme de tantos humanos. Soy la más fuerte vampiro y su soberano, más peligrosa de excentricidades, cientos de habilidades, pero debilidades. Mis manos están las muertes de tantas personas, cierto, pero al final de cuentas son solo una. Este es el octavo personaje que vemos. Pensé que solo mostraría personajes masculinos con grandes poderes mágicos, pero viendo esta es la primera mujer que aparece en este video de los seres de rango S, dice Alicia sorprendida por ver al fin una mujer, aunque sea el octavo personaje que aparece en el video. Eso es cierto, anteriormente solo eran personajes masculinos los que aparecieron en el video, esta es la primera mujer que vemos en este video. Puede que podremos ver a otras personas femeninas, pero eso depende si esa aparecerá en el video de rango S. Dice Alfia con interés sobre la misteriosa mujer que aparece en la pantalla de cine. Parece que esta misteriosa mujer no es una humana sino otra raza diferente a la humana, elfo y enano. Dice exclamando Estia y sorprendida por no saber cómo se llama esa raza que parece una raza diagonal monstruo nacida en el calabozo. Esa raza se le conoce como vampiro y para que no pregunten cosas desordenadas les explicaré sobre esa raza. Dice Yui a los demás personajes que están escuchando lo que está diciendo Yui. Los vampiros es una raza legendaria, es una criatura mítica que se alimenta de la sangre de los vivos. Tradicionalmente, son considerados seres no muertos, a menudo con características humanas pero con habilidades sobrenaturales como la inmortalidad y la capacidad de transformar animales, pero con grandes debilidades. Dice Yui explicando la raza de los vampiros a los personajes de Danmachi que no saben qué es esa raza. Oh, es una raza bastante mágica y extraña. Dicen sorprendidos los personajes de Danmachi al saber sobre esa raza que no existe en su mundo. TSK es una mujer con una belleza que iguala a la diosa de la belleza. Dicen los personajes masculinos de Danmachi exclamando por la belleza de la mujer que aparece en la pantalla de cine. Hablando de eso, ¿cómo se llama esa mujer hechizante de la raza de los vampiros que tiene la belleza a la par con Freya y Afrodita? Pregunta Zeus con corazón brillando en los ojos de este dios pervertido. Antes que Yui diga la información de la mujer que sale en el video. Una lolita conocida como Hera aparece detrás de Zeus y le lanza un puñetazo haciendo que Zeus saliera volando y golpeara la pared, haciendo que Zeus se desmayará con sangre saliendo de la cabeza. Al ver a Zeus siendo golpeado por una lolita, a Yui se le empieza a sudar la cabeza estilo anime. Y no te olvides de explicar el mundo de esa mujer vampírica y ya sabemos que cuando veamos un vídeo que trate de estos personajes nos explicarás mejor su origen e historias. Dice Astrea con un puchero lindo y ojos coquetos dirigidos a Yui. Shinobu Shino, primero conocida como Princesa Rola, luego como Acerola y finalmente como Kisota Acerola Orione Artunderblade. Es un personaje del mundo Menegeteri. Ella nació como la princesa justa, la princesa de un país desconocido, maldecida por una bruja para que su inmensa belleza interior sea visible para todos los que interactúan con ella, provocándolos así a suicidio. 20. Darse en nombre de su gloria. Después de que todo su país fuera aniquilado por su belleza, emprendió un viaje en busca de una forma de revertir su maldición y conoció a Deatopia Virtuoso Suicidemaster, un vampiro que la convirtió en la legendaria vampiro de sangre de hierro, que viviría durante 600 años. Y esta es la historia de esta vampira. Termina diciendo Yui a los demás personajes que quieren saber la información de esta hechizante belleza vampírica. Los personajes se sorprenden al saber que Shinobu tuvo una infancia triste y sienten un poco de tristeza por esa lamentable vampira. Aún así esperan ver el siguiente personaje que aparecerá en la pantalla de cine. Infinito que puede con toda maldición, pues como profesor hoy os traigo una lección. El más fuerte decide la pelea, lo que pasa entre tú y yo existe un infinito que lo sobrepasa. Absolutamente todo, pues todo es lo que ves. Incluso si junto todo punto de colores, ¿no lo crees? Pues al invertir el púrpura lo difundo, demostrando a todos que soy el más fuerte del mundo. ¿Qué hombre más guapo y hermoso es más hermoso que algunos dioses masculinos?
Dicen exclamando los personajes femeninos mortales al ver la hermosura del peli blanco de ojos azules con la belleza que iguala a la diosa de la belleza pero en la versión masculina. TSK, no esperaba encontrar y saber que existen hombres que puedan igualar con la belleza a las diosas de la belleza como Freya y Afrodita. Dice Estia sorprendida al ver que por primera vez que existe un mortal que puede igualar a la belleza con las diosas de la belleza. Muchos dioses masculinos les empiezan a secar la boca y miran con ojos obsesivos al chico peli blanco de ojos azules que apareció en la pantalla de cine, demostrando que ese tipo es el noveno integrante del vídeo que está mostrando Yui sobre seres de rangos S, seres que en su mundo son uno de los mejores entre los mejores. No esperaba que existiera alguien, entre comillas ser mortal, que pudiera igualar mi belleza. Lo dice Freya en un tono lleno de narcisismo al verse en un espejo, pero también sorprendida por ver que existe un mortal que se le pueda igualar en belleza. La diosa Kali y sus miembros de la familia miran con asombro y enamoramiento al ver al chico de cabello blanco con unos hermosos ojos. Se sorprenden al saber que existe un mortal que se pueda comparar con un dios en la belleza física, pero a los miembros de la familia Kali se les hace la boca seca, se les entumece las piernas y líquidos sospechosos se empiezan a derramar en los muslos sensuales. Los demás personajes que ven lo que hacen las amazonas empiezan a sudar en el estilo anime y varias personas femeninas miran con desprecio al ver la forma de actuar de esas amazonas. ¿Nos puedes decir quién es ese hombre súper guapo y algo sobre ese mundo, sus poderes, sus linajes y sus habilidades de ese mundo? Pregunta Tiona a Yui con curiosidad sobre la información de ese mundo y el personaje que aparece en la pantalla de cine. Todos los personajes del mundo de Danmachi miran con curiosidad e interés a Yui, queriendo saber toda la información que dirá Yui por la pregunta de Tiona. Satoru Goujou es uno de los protagonistas del mundo de Jujutsu Kaisen. Conocido con el apodo del chamán más fuerte, es uno de los 4 chamanes de clase especial, y actual profesor del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, encargado de los alumnos de primer año. Como único miembro y cabeza del clan Goujou, es descendiente del chamán y espíritu vengativo, y heredero de la técnica de maldición ilimitada y el poder de los 6 ojos. Desde el día de su nacimiento, se produjo un balance de poder entre la humanidad y las maldiciones. La caída de su clan y por ende, su muerte, significaría perder dicho balance, provocando una guerra a gran escala que sería difícil de ganar para la humanidad. En otras palabras, desde que nació es el más fuerte. Termina explicando Yui sobre la información que quieren saber los demás personajes de Danmachi sobre la información del protagonista que aparece en la pantalla de cine. Nos gustaría que nos mostraras un video sobre ese mundo y sobre Satoru Goujou, para poder saber más sobre ese mundo. Dicen los personajes del mundo de Danmachi, queriendo que Yui les muestre videos sobre el universo de Jujutsu Kaisen. Yui pone unos ojos en blanco y dice a los personajes de Danmachi: está bien, pero primero deben terminar de ver el video de los rangos S, y luego veremos qué pasa. Los personajes al escuchar lo que dijo Yui se emocionan y miran la pantalla de cine con atención esperando que se pueda terminar el video más rápido. Tercer intento, no me pueden frenar. Soy sufrimiento. Esper nivel 5 a cualquiera lo extingo. Ni siquiera aplico vectores contigo. ¿Me explico o sigo? Estás muerto vivo. Da igual en cuanto repela el terrorismo. Los personajes del mundo de Danmachi se quedan sin habla al ver la actitud del 10º personaje que aparece en la pantalla de cine. Se sorprenden al ver a un joven de cabello blanco y una cara demacrada con la actitud de loco como un perro rabioso. No me esperaba encontrar a un personaje con el estilo de maleante o mejor dicho un delincuente. Pensé que Yui solo nos mostrará personajes hermosos o personas con la justicia en el corazón. Pero realmente es interesante, la actitud de ese peli blanco es de un villano. Dice Finn con interés y curiosidad sobre el personaje que aparece en la pantalla de cine. Muchos de los personajes del mundo de Danmachi que están viendo el video, escucharon lo que dijo Finn y pensaron que la opinión que dijo Finn tiene la razón. También pensaron que el 10º personaje tiene el temperamento de un villano y también tiene la actitud del villano. ¡Qué niño más lamentable! Se puede ver que ese personaje tiene una mentalidad de un villano. De seguro ha matado varias personas sino porque exuda una intención asesina monstruosa. Con ese se puede ver que ha matado como mínimo más de 1000 personas. Dice con tristeza Astrea al ver que un joven haya llegado o mejor dicho haya caído al camino demoníaco. Me preguntó qué tipo de habilidad está utilizando.
Por lo visto en la pantalla siempre que mueva algo de su cuerpo todas las cosas de alrededor salen volando, es como telequinesis pero más profundo. Dice Riberie con curiosidad e interés sobre la habilidad que está utilizando el personaje que aparece en la pantalla de cine. Pero por su curiosidad miran con ojos llenos de pregunta y curiosidad a Yui. Al ver que Riberie está intentando preguntar algo a Yui, la señorita Hermid intenta preguntar algo a Yui. Señor Yui, ya que le vas a responder a Riberie, me gustaría preguntar si nos puedes decir quién es esa persona que aparece en la pantalla de cine y también nos puedes describir cómo es el mundo de donde vive. Pregunta Hermid a Yui con curiosidad sobre el mundo y el personaje que aparece en la pantalla de cine. Se llama Accelerator y es el primer nivel 5 y el Esper más fuerte que reside actualmente en Ciudad Academia. Su camino hacia un papel más heroico en la historia avanza tras conocer y salvar a Last Order, y se ve obligado a un irónico giro del destino donde su vida ahora depende de las hermanas, clones que anteriormente había eliminado por miles. Como protagonista, se ve obligado a lidiar con el cruel lado oscuro de Ciudad Academia y las conspiraciones secretas que lo rodean. Como el Esper más poderoso de Ciudad Academia, su existencia y sus poderes están ligados a los planes de Aleister Crowley, el fundador de Ciudad Academia, junto con Kamihou Toume, y sobre su mundo eso es bastante especial comparado con los demás mundos que les mostré. Dice Yui con ojos entrecerrados, pensando en el mundo de Accelerator. ¿Qué tan especial puede ser ese mundo y también nos puedes decir por qué es tan especial comparando con los demás mundos que vimos? Preguntan los personajes de Danmachi con curiosidad e interés sobre el mundo de Accelerator. Pues lo especial de ese mundo son los seres supremos que lo habitan, se les conoce como dioses mágicos que son diferentes a sus dioses. Los dioses mágicos de ese mundo tienen el poder de utilizar el universo como un juguete. Les explica Yui sobre lo que es especial del mundo de Accelerator. Los personajes del mundo de Danmachi que sorprenden al saber que existen seres de ese nivel de existencia y esperan con ansias ver otros seres de ese nivel de existencia. Ya que están en esta sala de cine que muestra el multiverso, es normal querer ver seres que están más allá de su mundo. Estrella conocido por todos estos oyentes. El más fuerte soy yo, el campeón que con un puño vence. Saitama, no hay nada, this is not fun. Te callas y al track entra tu papá. Del flow, con la velocidad más que Sonic en el beat. Demostró ya más hazaña, mi capacidad de esquivar, de golpear y ganar. Demuestra que aparece se calla. Ya me aburrí de combatir solo con simples guerreros necesito. Mi condena a ser el más fuerte de todos. Los dioses de Danmachi se quedan paralizados al sentir una opresión monstruosa al ver a un calvo con capa mover sus puños en la pantalla de cine. Porque siento que ese calvo es una persona débil, pero mis instintos dicen que con un solo golpe de ese calvo con capa sería una gran amenaza para mi vida. Dice desconcertada Estia temblando al sentir al calvo con capa. Eso es cierto. El temblor de mi cuerpo es como algo que amenaza conceptualmente al ser divino, es como en alguna de las armas del espíritu heroico Gilgamesh, como el candado o mejor dicho las cadenas que le gusta usar, pero ese tipo de amenaza divina es inferior a los puños de ese calvo con capa. Dice Faetus con temblor en su delicado cuerpo. Eso es normal, ese calvo con capa tiene el poder de destruir el mundo y con un concepto de amenaza a los seres de la naturaleza, como los dioses que nacieron del mundo, es un enemigo natural. Explica Yui de por qué los dioses sienten un temblor de amenaza al sentir que ese calvo los golpeara. Después de todo, Saitama, si se va a un mundo donde existen los asesinos de dioses, Saitama será uno de los asesinos de dioses más poderosos y con mayor número de asesinos de dioses. Después de todo, en su mundo se enfrenta a seres que son la encarnación de algo enviados por el mundo a destruir a la humanidad de ese mundo. Dice la hermana de Yui, la princesa de Avalon, a los demás personajes de Danmachi que aún no comprenden de por qué sienten que Saitama los puede destruir. Los dioses se sorprenden al saber que Saitama puede derrotar a las encarnaciones de la naturaleza en su mundo enviado por el mundo para destruir a toda la humanidad de ese mundo. Ya que entendemos el poder de ese calvo con capa, ¿nos puedes explicar quién es esa persona y cómo es el mundo que pudo crear ese tipo de monstruo? Pregunta Hermes con curiosidad y temor, temblando al sentir la presión de Saitama, el rey demonio calvo. De seguro que su mundo debe estar muy dañado, o mejor dicho, su mundo debe estar en guerra o en batallas constantes, sino cómo se puede crear un monstruo como Saitama, el rey demonio calvo. Dice Ares con curiosidad sobre el mundo que creó al rey demonio calvo. Saitama es el protagonista principal del mundo de One Punch Man y el héroe más poderoso de todos. Debido a su condición sobrehumana, Saitama se enfrenta a una crisis existencial, ya que ahora es demasiado fuerte, siendo capaz de derrotar a sus oponentes de un solo golpe, por lo que sus batallas las encuentra aburridas y sin emoción.
Se registró en la Asociación de Héroes, donde se le da el nombre de Calvo con capa, habiendo comenzado en lo más bajo de la clase C. Tiene la tarea de defender la ciudad Z contra los Kaijin. Termina de explicar Yui a los demás personajes que preguntan sobre la información de Saitama. Así que esa es la información de ese rey demonio calvo, pues qué más diré, solo puedo decir que las personas de la Asociación de Héroes son unos ciegos por no ver que la fuerza de Saitama es demasiado poderosa para ser solo un héroe de clase C, dice incrédulo Alfia sin creer que la Asociación de Héroes fueran unos ciegos por no reconocer a un monstruo como Saitama. De seguro que la Asociación de Héroes es como la del héroe número 1 que vimos anteriormente, dice Estrella con curiosidad sobre si es lo mismo que piensa. Yui asiente la cabeza. Exactamente, la Asociación de Héroes es lo mismo que la otra Asociación de Héroes donde está el héroe número 1 que vieron anteriormente. Los personajes de Danmachi se sorprendieron y pensaron que ya no les interesa saber más sobre el mundo de Saitama. Después de todo, Yui les mostraría el video sobre Saitama y allí podrían saber más sobre ese mundo. Así que solo ven la pantalla esperando ver al último personaje que aparecerá en la pantalla de cine. No existe un jamás, lo puedes comprobar. El apocalipsis del mar salió la vez. El tiempo ya tapó y destrozó los totems siendo ser un hombre. Llegó el diablo y no vale en sus oraciones. Existen rangos y llega Yujiro. Menciona a mis hijos, menos un rival que no está en condiciones. Así que este es el último personaje que veremos del vídeo de los seres de rango S, dice Demeter sorprendida por ver al último personaje que verán en la pantalla de cine sobre los seres de rango S. Esta persona tiene el temperamento de un villano como el que vimos anteriormente, el de pelo blanco conocido como Accelerator. Dice sorprendido Ares al sentir el mismo temperamento de este personaje comparado con Accelerator. Esta persona no tiene un poder especial, pero la fuerza física que contiene es incluso mayor que la mía, dice Betelog al sentir que la fuerza física de Yujiro, que aparece en la pantalla de cine, es mucho mayor que la de él, un aventurero de nivel 5. En la pantalla de cine, muestra que esta persona tiene el aura de un guerrero que salió del mar de sangre y montañas de enemigos, sino como la forma de luchar de esta persona es bastante salvaje, también con la capacidad de poder acabar con la vida de su contrincante. Dice Finn sorprendido por la forma de pelear de Yujiro que solo lo ha visto en animales salvajes. Mira esos músculos, esa fuerza física, se puede notar que es una persona nacida para fascinar a las amazonas que les gusta a los hombres fuertes y rudos. Dice Kali la diosa de las amazonas viendo cómo los miembros de su familia se sienten atraídos por el hombre fuerte que apareció en la pantalla de cine. Este tipo de guerrero es la que me gusta enfrentar en una batalla de vida y muerte, dice Alfia lamiendo sus labios, luciendo muy seductor. A muchos de los personajes de Danmachi les interesa saber más sobre este personaje, después de todo es la primera vez que ven a un hombre fuerte sin ningún tipo de poder especial o bendición de alguna criatura. ¿Nos puedes explicar cómo se llama ese personaje? Pregunta Estia con curiosidad sobre esta persona que tiene un físico monstruoso. Yui acepta y empieza a explicar. Yujiro Hanma, a menudo romanizado erróneamente como Yujiro Hanma, es el principal antagonista de toda la vida de su hijo Baki. Yujiro es el hijo de Yuichiro Hanma y el personaje más fuerte de su mundo hasta la fecha. Yujiro trabaja como mercenario y asesino independiente con un salario muy alto para varios gobiernos y organizaciones. Se desconoce cuánto le pagan las personas u organizaciones por su trabajo de mercenario, pero es una cantidad extremadamente alta, a juzgar por su gusto por los lujos. A menudo se le llama la criatura más fuerte de la tierra o el ogro. Además, Yujiro también es llamado el poderoso. Eso es todo lo que pude buscar sobre la información de Yujiro. Termina explicando Yui a los personajes de Danmachi sobre la información de Yujiro Hanma. Así que esa es toda la información de Yujiro Hanma. ¿Nos puedes explicar cómo es su mundo? Termina de preguntar Alicia con curiosidad sobre el mundo de Yujiro Hanma. La historia trata sobre Baki Hanma, el protagonista, un joven luchador que busca superar a su padre, Yujiro Hanma, el padre de Baki, una fuerza de la naturaleza y el luchador más fuerte del mundo. Entrenamiento y combates. Baki participa en diversas peleas y desafíos para mejorar sus habilidades y alcanzar a su padre. El mundo explora las artes marciales, la fuerza, la determinación y la búsqueda de superación personal en un mundo lleno de combates brutales y personajes extraordinarios. De eso trata el mundo donde está Yujiro.
termina de explicar Yui. Así es el mundo donde está Yujiro. Dicen sorprendidos los personajes de Danmachi al escuchar sobre el concepto del mundo de Yujiro. Este es uno de los videos más largos y con mucha más información que hemos visto desde que llegamos a esta misteriosa mansión. Dice Riberia con un suspiro al ver que el video de los seres de rango S ha terminado. Eso es cierto, se siente que ha pasado bastante tiempo desde que vimos el video, pero en realidad solo han pasado poco tiempo. Dice Estia con otro suspiro al ver que el video que mostró Yui haya terminado. Como dice Estia, se siente que el tiempo de que vimos el video haya tardado por varios días, pero en realidad solo han pasado varios minutos. Dice Alfia con un suspiro, al sentir que el tiempo a veces puede ser rápido y a veces lento. Hefesto solo sonríe y dice, aunque el tiempo sea extraño, pero este video es uno, en el que descubrimos que más allá de nuestro mundo existen humanos con gran talento y maravillosos. Varios dioses y personas de Danmachi piensan lo mismo de lo que dijo Hefesto. Nunca pensaron que más allá del mundo existirían personajes maravillosos como Gouyo o una persona que con su belleza pueda competir con Freya o Istar. Ya que sienten melancolía y suspiros al terminar de ver el video, es mejor que salgan de la sala de cine y respiren aire fresco para poder controlar sus sentimientos. Dice Yui con una hermosa sonrisa al ver lo melancólicos que se volvieron los personajes de Danmachi. Eso es una buena idea, es mejor salir a respirar el aire fresco y controlar los sentimientos melancólicos. Dice Tiona con una gran sonrisa, lista para salir de la sala de cine. No solo Tiona pensó que la idea que dijo Yui es una buena idea, sino que casi todos los personajes de Danmachi pensaron que era una buena idea poder salir a respirar el aire fresco. Así que varios de ellos empezaron a salir de la sala de cine. Yui con una sonrisa ve cómo los personajes de Danmachi salen de la sala de cine, y dice en voz baja, ya que están saliendo de la sala, es mejor buscar qué tipo de video verán a continuación.